En este video te voy a mostrar el paso a paso que tienes que seguir para escalar una tienda online. Y todo lo que te voy a contar en este video no es lo que yo creo que hay que hacer para escalar una tienda, sino que es literalmente lo mismo que yo hago con mis clientes para escalar sus tiendas online. Como por ejemplo con mi cliente Felipe, que durante el mes de enero, como puedes ver, estábamos en unos $10.000 de facturación y que el mes pasado lo cerramos en $55.000. Es decir, que en solamente 3 meses hicimos un por 5 en su facturación. Y ya sé que puedes estar pensando que quizás me inventé estos números y los hice con un pantallazo de cualquier lado o que me lo inventé con inteligencia artificial, pero acá tengo el Shopify de este cliente para que veas que los números son reales y que tú también puedes conseguirlo. Como te das cuenta, acá en enero partimos con unos $11.000 de facturación y el mes pasado hicimos 55.000. Y de hecho vamos a seguir escalando, viene una buena curva, esperamos llegar ahora en mayo a unos 65.000 a $70.000 de facturación. Así que habiendo dicho eso, me presento, mi nombre es Axel Yao y me dedico a ayudar a dueños de tiendas online a que facturen mucho más con sus tiendas online y que ganen mucho más dinero para su bolsillo. Así que habiendo dicho eso, te voy a mostrar el proceso que yo sigo con mis clientes para escalar sus tiendas online, donde lo más importante y por donde siempre hay que comenzar es conociendo tus números. Y ya sé que esto puede sonar un poco cliché o un poco obvio, pero te sorprenderías la cantidad de dueños de tiendas online que no tienen idea de sus números y que ni siquiera saben que no saben las cosas que tienen que saber. Por ejemplo, he trabajado con dueños de tiendas que venden 50.000 hasta $100.000 e incluso ellos que tienen equipos grandes, tiendas físicas, no tenían claridad de esos números antes de trabajar conmigo. Así que vamos a partir por acá. Tenemos que partir, obviamente, teniendo claro cuáles son los costos. Y con los costos me refiero al costo del producto, es decir, cuánto te sale a ti fabricar o importar tu producto. También tenemos que tener claro el tema de impuestos, aunque técnicamente el impuesto no es un costo en sí mismo. Normalmente siempre nosotros hablamos del precio de venta total, el final, el que ve el cliente. Entonces por eso hay que descontar este impuesto que es más que nada el IVA. Además de esto, tenemos que considerar las comisiones de las pasarelas de pago, comisión, por ejemplo, Stripe o Mercado Pago. También tenemos que considerar la comisión de Shopify. Va a depender del plan que tengas, pero puede estar entre el 2% al 0,6%. El más caro de todos llega a bajar a 0,2%. Bien, además de eso, podemos tener el costo de envío. Acá tienes que incluirlo. Y cualquier otra cosa que sea costos que tú vas a asumir cuando alguien te compre por la página web. Porque independientemente si esa persona vino por contenido orgánico, por anuncios, siempre vas a tener que costear el producto que vendiste, pagar el IVA, pagar la comisión de la pasarela de pago, de Shopify, el costo de envío, etcétera, todos esos costos. Una vez que tienes claro cuáles son tus costos, ahora sí vas a poder calcular el break-even, que es otra forma de llamar al margen por venta. Y el margen por venta, como dice su nombre, es literalmente es el precio de venta menos los costos, que estos costos son los mismos que habíamos visto acá. Entonces, todo esto que tenemos acá es lo que tú vas a restar al precio de venta. Y por eso te decía que hay que poner el IVA acá, porque normalmente el precio de venta está con IVA. Bien, entonces acá esto nos va a dar el break-even, que es más que nada la utilidad o margen por venta. Y este número es clave porque al final el margen por venta que tú tengas es lo máximo que tú vas a poder gastarte para adquirir un nuevo cliente sin perder plata. Esto lo vamos a ver con un ejemplo. Supongamos que tú tienes un producto que vendes a $100, que eso es el precio que ve el cliente, y que este producto tiene un costo total de $40. Es decir, que tu break-even o tu margen es de $60. Y tú podrías gastarte máximo en publicidad $60, porque si te gastas, por ejemplo, $20 es tu costo por compra, quiere decir que vas a ganar 40, porque tu margen es de 60, gastaste 20 en publicidad, te quedan 40. Si te gastas 50 en publicidad, aún así vas a ganar, porque tu margen es de 60. Ahora, si te gastas 60, quedaste en cero, en break even. Es decir, que no ganas ni pierdes. Pero ya si te gastas 65, estás perdiendo $5 por cada venta. Es decir, ahí ya no te conviene. Por eso tienes que tener claro este número porque cuando nosotros estamos escalando, los únicos números que vamos a ver en escala para pasar de vender unos $10.000 como les mostré a unos 50.000, ya no nos preocupamos tanto por métricas secundarias como puede ser el CTR, el CPC, sino que estamos mirando principalmente el break-even y el ROAS mínimo, que es el que voy a explicar ahora. El ROAS mínimo es simplemente uno dividido en el porcentaje de margen. La fórmula es media rara, pero tienen que quedarse con que es eso simplemente. Entonces, si nosotros consideramos que en este ejemplo, si tenemos $60 de utilidad, esto quiere decir que el margen sobre los $100 es de 60%. Entonces nuestro ROA mínimo en este caso va a ser 1 dividido en 60% y esto nos va a dar un ROA mínimo de 1,667. Vamos a dejarlo en 1,66. Y el ROA mínimo es otra cara de la moneda, por así decirlo, del break-even y nos dice cuál es el ROA mínimo que nosotros podemos tener en nuestros anuncios para no perder plata.
Si nuestros anuncios tienen un ROAS menor a 1,66 es porque estamos perdiendo plata y si tienen un ROAS mayor a 1,66 es porque estamos ganando plata. Entonces, estos dos números son clave. ¿Y por qué vemos ambos y no solamente uno? Porque ustedes podrían decir, bueno, si ya sé que el break-even es lo máximo que me puedo gastar por un cliente, ¿cuál es el sentido de siquiera ver el ROAS mínimo? Y es más que nada porque hay veces que hay anuncios que gastan más que el break-even. Por ejemplo, tenemos un anuncio que lo dejamos funcionar 3 días y se llevó todo el presupuesto y terminó gastando $70. Nosotros podríamos creer que perdimos plata porque nuestro máximo era 60 y nos salió 70 la venta, pero muchas veces pasa que a lo mejor la venta total no fue de $100, sino que fue de $350. Entonces acá nuestro ROAS fue de 5, porque 7 por 5, 35. Y este ROAS es mayor al ROAS mínimo, por lo tanto da igual, entre comillas, que el CPA sea más caro, porque nuestro ROAS mínimo aún sigue siendo rentable. Y por eso es que vemos ambos números y no solamente nos quedamos con uno. Estos dos se juntan acá. Bien, y luego tenemos claro eso, vamos a ver el punto de equilibrio, que el punto de equilibrio es cuántos pedidos tenemos que hacer para cubrir todos los gastos fijos. Los gastos fijos. Esto tiene una fórmula. Punto equilibrio sería igual a los gastos fijos que tenga tu negocio y esto lo vamos a dividir por el margen por pedido o el break-even por pedido. Por pedido. ¿Cuáles son los gastos fijos? Los gastos fijos son literalmente los gastos que siempre vas a tener, vendas o no vendas. Y acá muchas personas pueden pensar que no tienen gastos fijos porque son una tienda online, que no tienen sueldo, hacen todo ellos mismos, pero en realidad igual hay ciertos gastos fijos. Por ejemplo, el más típico es Shopify. O sea, si ocupas Shopify tienes que pagar la mensualidad que está entre $25 y de ahí va subiendo. También tienes que pagar, por ejemplo, el Google Suite para tener un correo profesional, el dominio que a pesar de que se paga una vez al año, es un gasto que tienes. Y uno ya que son un poco más comunes de negocio grande, acá tienes los sueldos. Digamos que tienes una persona que te responde los mensajes en las redes sociales, ese sería un sueldo. Tu propio sueldo también puede ser un gasto fijo y acá podríamos tener también un arriendo en el caso de que tengas no solamente e-commerce, sino que también un local físico. Todo esto serían tus gastos fijos. Digamos que en nuestro caso hipotético tenemos unos costos totales, digamos de $1.400. Estos van a ser todos nuestros costos fijos que tenemos que pagar sí o sí, el negocio venda o no venda. Entonces acá dentro de nuestra fórmula lo único que tenemos que hacer es poner los 1.400 divididos en el margen que deja cada pedido, que dijimos que era 60. Vamos a hacer esta división y nos da 23 pedidos tenemos que hacer para solamente cubrir, que en realidad serían 24 porque no podemos vender 23,3 pedidos, 24 pedidos para quedar en cero, para no ganar ni perder plata. Que esto si lo llevamos a facturación son 24 por 100, que serían $24.000 que tenemos que vender solamente para cubrir nuestros costos fijos, en este ejemplo hipotético. Y a partir de $24.000 hacia arriba ya nos queda ganancia. Entonces nuestro objetivo como dueños de negocio, como dueños de e-commerce siempre va a ser, ok, tengo que vender más de 24 pedidos para comenzar a ver plata en el negocio. Lo más importante de esto es que se calcule idealmente en tiempo real, automáticamente. ¿Por qué? Porque cada mes nuestro ticket promedio va a ir cambiando. Por ejemplo, acá nosotros pusimos un ejemplo de que el ticket promedio son de $100, es decir, tenemos un producto que vale $100 y la persona siempre nos compra un producto de $100. Pero hay muchos casos donde la persona compra ese producto con un descuento o compra 2 productos, compra 3 productos o tenemos varios productos de diferentes precios. Entonces ahí vamos a trabajar con el ticket promedio, es decir, todo lo que nos ingresó a nuestro Shopify lo vamos a dividir por los total de pedidos y eso va a ser el ticket promedio. Y cada mes va a ir cambiando porque cada mes vendemos distinto. Y por eso mismo, la idea siempre es automatizar todo esto. Acá les voy a dejar un ejemplo de lo que aplicamos con mis clientes en mi consultoría. Es un sistema que tenemos conectado ya internamente con Shopify, con Meta. Si tenemos Google, también lo conectamos con Google. Y la idea de todo esto, como van a ver acá, es que automáticamente van a tener la facturación de cada uno de los meses. Si es que no lo pueden conectar de alguna manera automática, simplemente copian y pegan acá. También copian y pegan los pedidos y esto les va a dar el ticket promedio, que es la división entre ambos números de arriba. En este ejemplo del mes de abril son $67 de ticket promedio. Acá están los datos de Meta. Y luego para el cálculo que yo les comentaba del break-even o el margen y el ROAS mínimo, acá se calcula automáticamente para cada mes. Acá si se dan cuenta el 67 es el que viene de acá arriba. En este caso el IVA, que es el 19%. Acá el costo de envío le vamos a colocar $5. Si se dan cuenta ahí cambiaron todos los números porque estos números son aleatorios. Por eso va cambiando cuando hago un cambio de número. Luego tenemos el costo del producto, que en este caso son 56. Tenemos el costo de la pasarela de pago, que es el 3,49% del ingreso a la comisión de Shopify, que en este caso es 1%. Y esto nos da una utilidad final de $13. Es decir, este sería nuestro break-even, es lo máximo que podemos invertir en publicidad para conseguir un cliente sin perder dinero, que esto sería el 14% de los 93 que nos ingresa, que eso nos da un ROAS mínimo de 7,1, que
que esto es un ROAS bastante alto, pero son números aleatorios. De hecho, aquí si actualizo, pongo cualquier cosa, ahí cambió. Todos estos números, claro, lo que nos va a permitir es calcular un estado de resultado como el que se da acá. El estado de resultado es de las cosas más importantes en un e-commerce porque nos dice si estamos ganando o no plata. Porque muchas personas se enfocan en hacer e-commerce, en vender, pero luego cuando empiezan a hacer números no les queda plata. Entonces, ¿cuál es el sentido de poner esfuerzo en un negocio si no va a haber plata en tu bolsillo? Que es la idea por la que iniciaste el negocio. Y por eso siempre tienen que estar vigilando el estado de resultado. Que el estado de resultado es simplemente ingresos y egresos. Acá por un lado tenemos en la parte superior los ingresos, que es la facturación del Shopify. Le sacamos el IVA, le restamos el costo de los productos y acá esto nos da un margen bruto, es decir, un margen antes de gastos del 50% que son 3.795 dólares. A esto le restamos todos los gastos variables y los gastos fijos y esto nos da una utilidad final de 3.729. En este caso, en este mes hipotético, se ganó dinero, pero en el mes de marzo se perdió dinero. ¿Por qué esto es tan importante? Porque en el fondo no tiene sentido ponerse a escalar un e-commerce si no está en números rentables. Por ejemplo, si fuera el caso de que ustedes están en la situación de marzo, en este ejemplo, que están perdiendo plata, no tiene sentido escalar pérdida porque lo que van a conseguir es más pérdida. En cambio, si tienen una utilidad saludable, ahí sí ya tendría mucho más sentido simplemente escalarlo. Así que una vez teniendo claro cómo funcionan los números de un e-commerce, recién ahora podemos pensar y planear cómo vamos a escalar un e-commerce. Y acá les voy a mostrar el paso que yo sigo con todas las tiendas que asesoro y las tiendas que yo mismo manejo. Yo siempre veo el e-commerce que está sostenido por tres pilares y que si una falla, al final, tarde o temprano, se va a caer la marca. Entonces es importante tener las tres patas o los tres pilares robustos para que la marca siempre esté estable. Y estos pilares son la oferta, es decir, el producto que estás vendiendo, el tráfico, cómo haces que la gente conozca el producto que estás vendiendo y la monetización. Una vez que la gente conoce tu producto, que te pague plata por eso, que te pague dinero. Y a pesar de que la marca está sostenida por estos tres pilares, no todos pesan lo mismo o tienen la misma importancia. Porque al final lo que más importa para escalar un e-commerce siempre va a ser conseguir clientes de manera rentable. Hacer que la primera compra que trae el cliente sea rentable. Esto siempre va a ser lo más importante. Luego vamos a tener el producto, en lo segundo más importante, y luego la recurrencia. Porque en el fondo, si nosotros conseguimos clientes de manera rentable, pero nuestro producto es mediocre, de todas formas tenemos margen de maniobra, porque tenemos flujo de caja, tenemos dinero que nos va a permitir reinvertir en el producto y mejorarlo, ya sea mejorar el packaging, mejorar la calidad del producto mismo, mejorar las fotos que le sacamos al producto para mejorar su presentación, etcétera. Pero si tenemos un muy buen producto y no tenemos idea de marketing o de cómo traer ventas, eso nos va a llevar tarde o temprano a la quiebra porque no vamos a tener clientes y la competencia probablemente sí lo va a saber hacer, entonces nos va a quitar los clientes y nosotros nos vamos a quedar en el pasado. Por eso mismo, McDonald's es la cadena de hamburguesas más grande del mundo, que tiene más ventas porque a pesar de que no tienen la mejor hamburguesa, sí tienen la mejor manera de conseguir clientes que le compren esa hamburguesa. Y luego ya tenemos la monetización, que esto es más que nada los truquitos y formas que hacemos de que la gente aumente la probabilidad de que nos termine comprando. Entonces vamos a comenzar hablando de la oferta. Vamos a comenzar por la izquierda. En la oferta, lo más importante que tienen que tener en cuenta es que el producto sea bueno. Eso es lo primero, que el producto sea bueno. Ahora, que sea bueno o que sea malo puede ser un poco relativo, pero con esto yo me refiero a que cumpla lo que promete. Por ejemplo, si ustedes venden un suplemento que ayuda a concentrarse, lo que el cliente tiene que experimentar cuando les compre el suplemento y lo consume en el periodo de tiempo que ustedes digan, que mejore su concentración. O que al menos de cada 10 clientes que les compran, por lo menos 7 sientan ese efecto. Eso es lo primero, que el producto sea bueno. Y además de que sea bueno, el producto en sí mismo tiene que tener un buen margen. Esto es muy importante. ¿A qué me refiero con bueno? Esto es un poco relativo dependiendo del mercado, pero yo diría que mínimo, unos $10 de margen. Esto es lo mínimo, porque es muy difícil conseguir costos por compra en la práctica, por lo menos en el mercado de Chile, que es donde yo manejo tiendas online, que salgan menos de $10. Se puede, pero al momento de comenzar a escalar, que es de lo que se trata el video, es decir, de pasar de tener 100 pedidos al mes a tener 1000, 2000 pedidos al mes, lo que suele pasar es que el costo por compra suele encarecerse. Entonces, si no tenemos un margen suficiente, no vamos a poder escalar porque vamos a terminar entrando en pérdidas. Entonces, un margen mínimo de $10 y uno deseable de más $20. Eso sería lo principal en cuanto a la oferta. Si no cumplen con esto, lo que yo me enfocaría a hacer es mejorar la oferta. Simplemente, si es en cuanto a producto que no cumple, bueno, tienen que vender un mejor producto, obviamente, porque eso es muy difícil de cambiar.
Y si es un tema de margen, lo más fácil que se puede hacer acá para mejorar esta situación de que si no tienen un buen margen es simplemente subir el precio. Yo he subido el precio en muchas tiendas y la tasa de conversión prácticamente no cambia, simplemente más ganancia para el dueño. Además de subir el precio, lo que pueden hacer es vender kits o combos, uno por $10. Pero si me compras dos, te salen $16. Si me compras tres, te salen, por ejemplo, si acá te quedan 8, 3 por 7, $21. Entonces, así, mientras más cantidad compre el cliente, le va a salir más conveniente a él y se va a gastar más dinero en nuestra tienda. Y eso a nosotros en el fondo nos conviene porque estamos pagando un mismo costo de adquisición por un cliente, pero estamos haciendo que él se gaste más dinero en nuestra tienda. Entonces nos deja más margen y así no tener que estar tan preocupados por perder plata en la primera compra, que es lo que queremos evitar. Además de los kits, bueno, más que kits, esto sería como descuento por cantidad. Sí, esto sí que lo vamos a colocar acá como un descuento por cantidad. Y también tenemos lo que son los kits, que los kits, por ejemplo, si tienen diferentes productos, los pueden juntar en un tipo pack, como un pack descubrimiento. Me acuerdo que trabajé con un cliente que vendía fragancias, como estos home spray, y tenía diferentes aromas. Entonces, para un cliente es muy difícil saber cuál te va a gustar y cuál no. Y se nos ocurrió hacer un kit descubrimiento, que era básicamente vender diferentes fragancias pequeñas con un kit de 7, las 7 más vendidas, y así el cliente compraba ese kit y ya podía oler todas las fragancias, que era una esencia, una pequeña esencia, y así sabía cuál le gustaba y nos volvía a comprar para la siguiente. Entonces, una esencia por sí sola dejaba un margen muy pequeño, pero ya si juntábamos 7 ya dejaba un margen suficiente y además nos servía como un producto gancho para que nos siguiera comprando. O también tengo otro cliente que vende productos de barbería, como clippers, tijeras, peinetas. Entonces hicimos un kit que incluye una máquina para cortar el pelo, una peineta, una tijera, una capa, etcétera, y todo eso lo armamos como una oferta irresistible porque tiene un buen precio, un buen margen y al final ataca a las personas que quiere iniciar. Entonces son diferentes técnicas para pasar de vender un producto a vender varios productos y tener más margen. Lo que estamos buscando en el fondo es tener un buen margen. Bien, una vez que ya tenemos claro es cómo vamos a hacer que nuestro producto sea deseable y que tenga un buen margen, vamos a pasar a lo siguiente, que es el tráfico. El tráfico, como les decía, es definitivamente lo más importante. Acá nuestro objetivo siempre va a ser que el CPA, que el CPA no es más que nada que el costo por adquisición, sea inferior al break-even. Entonces, en nuestro ejemplo, decíamos que teníamos un break-even de $60, tenemos que tratar de que todas nuestras compras sean menores a $60. Mientras más bajo, mejor, que sean de 20, de 10, de 15. Es un poco irrealista pensar que se va a poder bajar mucho el costo por compra. Esa no tiene que ser la mentalidad. La mentalidad siempre tiene que ser al revés. Tratar de que nuestro break-even siempre sea lo más alto posible en vez de tener la mentalidad de tratar de que nuestro costo por compra sea lo más bajo posible. Porque al momento de escalar, como les decía, lo que nosotros vamos a hacer es que, imagínense que esto es un funnel. Siempre las personas que están acá, que están listas para comprar, listas, son menos que las personas que no nos conocen. Las personas que no nos conocen es básicamente todo el mercado, todo el país en el que estés, o incluso si estás en varios países, todos los países. Como nadie te conoce, son potenciales clientes y son muchísimos. Ya los que te conocen, pero no son tu cliente ideal, te han seguido en redes sociales, te vieron un par de anuncios, son menos. Y ya las personas que les gustó tu producto, que están listas para comprarte, son aún menos. Entonces, cuando nosotros comenzamos con los anuncios, lo que va a hacer el algoritmo va a ser tratar de conseguirte las compras al menor costo por compra posible para conseguir una victoria rápida y así tú como anunciante estés conforme y sigas reinvirtiendo, va a ir a buscar a estas personas, a las que ya están listas para comprar. Pero estas personas se van a consumir rápido, relativamente rápido. Entonces luego, cuando ya no queden muchas personas listas para comprar, va a pasar a buscar a un nivel más arriba, luego un nivel más arriba, y luego vas a gastar más dinero porque esta persona que no te conoce tiene que verte varias veces para conocerte y cuando te va viendo varias veces va pasando acá al nivel de abajo cuando ya está lista. En el largo plazo, el costo por compra tiende a subir por lo mismo, porque al inicio nos consumimos, por así decirlo, las personas que ya están listas para comprarnos y luego ya tenemos que ir educando o aparecer más veces y eso cuesta más dinero y por lo tanto el costo por compra tiende a subir. Ahora, en cuanto a cómo vamos a manejar el tema de anuncios, porque ya entendemos la parte numérica, ahora cómo conseguimos esto en la práctica, lo más importante en los anuncios, acá lo más importante siempre van a ser los creativos. Si ustedes tienen un buen creativo y una estrategia muy mala en cuanto a estructura de campaña, les va a ir bien igual. Pero si ustedes tienen la estrategia perfecta, trabajan con Mark Zuckerberg al lado, pero su creativo es malo, es una foto blanca con un monito de palo diciendo cómprame, les va a ir mal siempre. Entonces, ¿cómo generamos buenos creativos entendiendo eso? Porque al final el tráfico, o al menos el tráfico de pago, que eso es otra cosa que olvidé mencionar, vamos a colocarlo al tiro acá, tenemos dos categorías. Tenemos el tráfico orgánico y tenemos el tráfico de pago. El que a nosotros más nos va a interesar
para escalar es el tráfico de pago, porque es más predecible. El orgánico no es que no sea importante, pero requiere más tiempo y pensar en el largo plazo para ver resultados que en el corto plazo. Y de hecho, esta marca que yo les mostré acá, no hacemos nada de contenido orgánico. O sea, no hemos subido un post a Instagram desde enero prácticamente. No se ha subido ni historias, ni post, nada, absolutamente nada. Está muerto y aún así logramos escalar. ¿Y por qué? Porque cumplimos con todos los criterios que les decía anteriormente, de tener buenos márgenes, de saber exactamente cuáles son esos márgenes para poder escalar con tranquilidad. Y además tenemos buenos métodos de adquisición de tráfico de pago. Tenemos el creativo y la estructura. El creativo es definitivamente lo más importante. Importante, lo vamos a notar porque realmente es muy importante. Y el creativo no es más que nada la imagen, el video, el carrusel que ustedes le muestran al cliente y que es con el cual el cliente hace clic y termina yendo a la página web. Lo más importante del creativo, vamos a colocarlo acá, siempre pensando esto en Meta Ads, estamos pensando en Meta o en TikTok, no estamos pensando en Google. Vamos a poner acá que este es nuestro creativo. Esto va a aparecer en un celular, que aquí tenemos Instagram, entonces la persona va deslizando en Reels y acá ve el icono, los comentarios, o en TikTok que es prácticamente lo mismo, y va a ver nuestro anuncio, ya sea imagen o video. Este creativo tiene que llamar la atención de una persona que entró a entretenerse a las redes sociales, no una persona que entró a comprar. Es decir, hay gente que igual está lista para comprar, entonces le mostramos un anuncio, vendo esto y le va a llamar la atención, pero ese es el público más reducido, como le explicaba acá. Hay poca gente que está en ese nivel. Por eso nuestro anuncio tiene que llamar la atención de estas personas que están más arriba, que no nos conocen bien o que simplemente no han escuchado, llamar su atención y hacerlas que vayan a la tienda online. Entonces de acá, esta gente se va a la web y en la web nosotros tenemos una buena oferta, que la buena oferta no es solamente el margen como les comentaba acá, sino que además tiene que ser deseable, tiene que ser una oferta que la gente quiera comprar, que se vea bien en la página, que tenga buenas fotos, buenas descripciones, que esté optimizada para que den ganas de comprar el producto. Y luego acá la persona termina comprando. Así que aquí vamos a poner que la persona nos terminó pagando. ¿Cómo vamos a lograr nosotros hacer un anuncio que llame la atención de las personas? Porque suena fácil decirlo, pero ¿cómo lo hacemos en la práctica? Y para esto lo más importante es la investigación. Porque esto no se trata de yo creo que este anuncio le podría funcionar a esta marca porque sí, sino que todo se basa en la investigación. ¿Y cómo vamos a hacer esto? La principal manera de hacerlo, o las dos principales, la primera es la interna, una investigación interna, es auditar tu cuenta publicitaria, vas a revisar la cuenta y vas a revisar cuáles son los anuncios que mejor te han funcionado. Y de estos anuncios que mejor te han funcionado, lo que te tienes que fijarte cuáles son los patrones que se repiten. Por ejemplo, tienes el anuncio 1, el anuncio 2 y el anuncio 3. Digamos que este te trajo 100 compras, este te trajo 50 y este tuvo 87. Fueron tus mejores anuncios los últimos 6 meses, por ejemplo. Ahora, tú tienes que fijarte qué tienen en común estos anuncios. A lo mejor son todos de video, entonces eso ya te dice que por donde van los tiros en tu caso es con los videos, o a lo mejor son todos de una persona hablando a la cámara, o a lo mejor ni siquiera eso, a lo mejor simplemente es una voz en off, o a lo mejor es un contenido muy casero, o es un contenido de alta producción. Pueden ser diferentes cosas. La idea es que tú vayas notando cuáles son los patrones que se repiten en tu cuenta publicitaria porque eso va a ser lo que te va a permitir entender qué es lo que a tu público le gusta. Y además de todo este tipo de cosas, lo más importante de estos patrones que tienes que notar es el ángulo. Que el ángulo es simplemente el mensaje central del anuncio, de qué se trata. Por ejemplo, si yo hago un anuncio de un suplemento que te ayuda a bajar de peso, yo digo como este suplemento me ayudó a bajar de peso en solamente 3 semanas. Ahí el ángulo obviamente es bajar de peso. Estoy hablando de cómo me hace bajar de peso rápidamente. También yo te podría decir, este suplemento me ayudó a bajar de peso y lo mejor de todo es que es natural, entonces no tiene efecto rebote, entonces ahí el ángulo sería que te ayuda a bajar de peso y que es el único natural en el mercado. Esto es lo más importante porque al final es el mensaje que está resonando con la audiencia y esto es lo que tú tienes que identificar. Y además de hacerlo con tu propio caso, con tus propios números, que es más sencillo de hacer porque tú ves exactamente cuántas ventas tuvo cada anuncio, entonces sabes si es ganador o no, lo vas a hacer de manera externa. Y de esta manera simplemente te vas a ir a la biblioteca de anuncios, que es la manera más fácil y gratis, al Ads Library. Y acá vas a buscar a tus principales 3 a 5 competidores. Y lo que vas a hacer acá es empezar a analizar lo mismo que analizaste en tu caso, pero en el caso de ellos. Y acá lo que vas a hacer es que vas a filtrar por los anuncios, acá los anuncios que tengan más de un mes funcionando y que al mismo tiempo tengan menos de 6 meses funcionando. Porque si hay un anuncio que tiene un año funcionando, no significa que el anuncio es
ultra ganador y que tú lo puedas replicar. O sea, para ellos probablemente sí es ultra ganador, por algo lo tienen encendido, pero no significa que a ti te vaya a funcionar igual de bien, porque a lo mejor pasó algo en ese periodo particular, que fue hace mucho tiempo, que hizo que ese anuncio les funcionara tan bien a ellos, pero no significa que te va a funcionar bien a ti. En cambio, entre 1 a 6 meses, esto lo puedes ir acortando o alargando dependiendo de los competidores que tengas, vas a encontrar anuncios más recientes que sí son ganadores porque ya más de un mes funcionando, pero que tampoco son tan antiguos como para que no estén en tendencia ahora mismo. Y acá vas a repetir lo mismo como te comentaba, vas a identificar cuál es el ángulo que más les funciona a ellos, el mensaje de comunicación, y también vas a identificar cuáles son los patrones visuales. Si utilizas más videos, si utilizas más imágenes, voz en off, todo lo que te comentaba acá mismo, pero en el caso de ellos. La única diferencia con el análisis externo es que es menos preciso en el sentido de que tú no sabes con certeza si esos son anuncios realmente ganadores, porque a lo mejor simplemente llevan mucho tiempo funcionando pero con un presupuesto muy bajo, entonces los dejaron prendidos porque son anuncios tipo legacy, que funcionaron bien en su momento, entonces no los quieren apagar porque traen mucha interacción, etcétera. Entonces no sabes con certeza si realmente vendieron o no. Por eso estos datos son menos precisos, pero igual te ayuda a entender qué es lo que se está moviendo en el mercado y te ayuda a empezar por algo que ya está validado. Porque es mucho mejor hacer un análisis y hacer cosas similares a las que está haciendo el mercado que simplemente tener la mente en blanco y empezar a crear cualquier cosa que se te ocurre. Y acá lo importante es que cuando tú hagas el análisis externos, este de acá, no se trata de copiar. De acá no tienes que literalmente copiar. Sobre todo si estás haciendo este análisis externo en tu mismo país. Porque si tú copias una idea que ya lleva más de un mes funcionando, probablemente tu competidor siempre te va a terminar ganando. Entonces, no va a partir siempre con la desventaja. Ahora, si tú estás viendo tus competidores que venden el mismo producto en otro país, ahí sí ya podrías copiar y llevar a tu mercado. Siempre y cuando estés copiando otro país que sea similar al tuyo. Por ejemplo, yo trabajo en el mercado chileno. Para mí no tendría mucho sentido ir a copiar un anuncio que vi en el mercado de Egipto y llevarlo a Chile, porque a lo mejor las costumbres que tiene la gente en Egipto no son las mismas que tienen en Chile y no va a servir ese anuncio. Pero si lo copio de Argentina, si lo copio de España y lo llevo a Chile, tiene mucho más sentido y puede funcionar, porque al final los hábitos de compra y la cultura es similar. Así que eso es importante. Y también si te quedas sin ideas, además de analizar tus competidores, puedes analizar productos sustitutos. Entonces vamos a poner acá sustitutos. Que esto igual es muy interesante porque vamos a tratar de separar esto de acá para que no se confundan. Pero los productos sustitutos son productos que resuelven el mismo problema, deseo o dolor que tu producto. El ejemplo más sencillo es el azúcar versus endulzante. Al final son lo mismo, resuelven el mismo problema que es endulzar las cosas, pero son productos distintos. O también tienes el café versus la Red Bull. Al final ambos te dan energía o cafeína, pero son productos distintos. Entonces lo que va a pasar es que normalmente, bueno, estos son productos de uso masivo que se entienden muy fácilmente, pero digamos algo un poco más fácil de ver en el e-commerce. Si yo vendo un producto que es de concentración, entonces tengo digamos, unas pastillas naturales que sirven para concentrarse. Acá lo que yo estoy vendiendo es concentración. Entonces probablemente hay un producto sustituto que hace lo mismo. Quizás no hay unas pastillas, sino que quizás hay un tipo de extracto que hace lo mismo. Entonces, ellos están utilizando ángulos de comunicación para hablar sobre concentrarse que yo podría replicar en mi nicho de pastillas. O por ejemplo, si yo vendo un suplemento para bajar de peso, en el mercado puede que no haya un suplemento para bajar de peso, sino que por ejemplo haya una faja reductora que se ponen las mujeres para que visualmente se vea que bajaron de peso. Al final son productos distintos, pero están atacando al mismo dolor que es verte en forma, no verte con sobrepeso. Bien, así que esto es lo más importante, investigar, ver patrones y luego aplicar esos patrones en los nuevos creativos que tú vayas a hacer. Y eso va a hacer que tus anuncios tengan mucha más probabilidad de que les vaya bien. Y luego que ya tengas una base interna más grande, es decir, que has hecho varias ideas, cada vez vas a hacer más análisis interno y ya no vas a depender tanto del análisis externo para seguir haciendo cada vez más ideas buenas. Luego de que ya tenemos los anuncios creados, los creativos, vamos a pasar a ver la estructura. Como les decía anteriormente, la estructura no se tiene que complicar mucho. Lo más importante en el fondo es que tengan un buen creativo. De todas formas, la estructura que yo recomiendo y la que yo utilizo hasta el día de hoy y que la he utilizado por muchos años es tener una campaña de testeo y otra campaña de
escalado. Ya sé que mucha gente dice que ahora con Meta Andrómeda, que cambió todo, que ahora hay que tener solamente una CBO madre, una CBO padre, una CBO primo, le inventan nombres muy raros y que dicen que hay que tener una CBO con varios conjuntos dentro y con varios anuncios y que el algoritmo automáticamente distribuye eso. Bien, eso yo no lo aplico y no lo recomiendo, más que nada porque lo que nosotros buscamos luego de haber hecho todo este análisis que les comentaba acá es validar si esta idea que nosotros creamos funciona o no. Y la única forma de validar si algo funciona o no es probándolo. Y para probar una idea y compararla con otra idea, por ejemplo, yo tengo un anuncio 1 y tengo un anuncio 2, para saber cuál es mejor, tengo que destinarle un mismo presupuesto a esta idea y un mismo presupuesto a esta idea, porque así van a competir en igualdad de condiciones. Y luego de que, por ejemplo, yo le destiné $10 de presupuesto a cada uno, y este de acá me sacó 5 ventas y este me sacó 2 ventas, ya sé que este es ganador. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron la misma oportunidad y este simplemente ganó. Y lo que pasa cuando alguien hace una campaña CBO y pone estos dos conjuntos, uno versus dos, es que el algoritmo le va a dar todo el presupuesto, entonces eran en total 20, le va a dar acá $19 y a este le va a dar simplemente $1. Entonces acá ustedes dicen, perfecto, al final yo creo que el presupuesto se vaya al anuncio más rentable. Sí, en este caso ustedes ya saben que el anuncio 2 era mejor, entonces acá sí le hace sentido la decisión que hizo Meta, pero Meta no es que tenga una bola de cristal que sepa absolutamente cuál va a ser el anuncio ganador o no. Tiene algoritmo que es cierto que va mejorando, etcétera, pero estadísticamente lo que hace que puedas comparar dos cosas es que se hayan competido con las mismas reglas. Eso es lo más importante. Entonces, por eso nosotros vamos a poner una campaña de testing con un presupuesto independiente para cada uno para así poder descartar las ideas que no funcionaron. Porque cada una de estas ideas que nosotros hagamos la estamos haciendo pensando en que van a vender. O sea, ninguno de ustedes tiene que hacer un anuncio porque sí, sino que vamos a hacer una investigación, vamos a editar un video o pagarle a un editor, vamos a invertir tiempo y recursos esperando que ese anuncio venda. Entonces, si nosotros esperamos que ese anuncio venda, tenemos que darle un presupuesto justo para que venda. Así que ahora resumiéndolo, voy a duplicar esto por acá al lado. Y lo que vamos a hacer acá es una campaña de testing que va a ser de tipo ABO. Y acá vamos a tener un conjunto de anuncios por cada idea que nosotros vamos sacando. Por ejemplo, digamos que esta idea es una idea de voz en off, que vimos que estaba funcionando a nuestros competidores. Y en esta idea de voz en off mínimo vamos a sacar dos variaciones. ¿Qué es una variación? Es la misma idea pero con un hook distinto o con un titular distinto si es una imagen. La idea de esta no es tener dos anuncios. Esto para mí en realidad es un anuncio. ¿Cuál es la idea de esto? Es que si yo tengo dos, mínimo dos, máximo tres, si yo tengo dos o tres anuncios que son el mismo anuncio pero con distintos hooks, si a los tres les va mal, no es porque yo me equivoqué en el hook o porque el hook era malo, es porque la idea era mala, porque tuvo tres hooks distintos para atacar a la audiencia y si ninguno funcionó es porque el anuncio es malo. Imagínense si yo tengo solamente una idea, que es la voz en off, y tengo solamente un anuncio y este tiene un hook y yo escogí el peor hook de todos, simplemente porque no tengo experiencia, me dejé llevar por un contenido viral que vi en TikTok o porque me lo dijo un amigo y elegí el peor hook de todos. Lo que va a pasar es que este anuncio le va a ir pésimo, pero no porque el anuncio era malo. Quizá el anuncio era muy bueno, mostraba la propuesta de valor o ahondaba en el problema, después lo agitaba, después mostraba la solución, mostraba testimonios. Era un anuncio que hubiera convertido, pero como yo hice un hook de mierda, lo que va a pasar es que la gente no va a seguir viendo el video y por lo tanto este anuncio va a morir y yo voy a pensar, ah, el anuncio le fue mal porque la idea era mala. Pero quizás no era la idea mala, quizás solamente elegí un mal hook. En cambio, si yo tengo dos hooks o tres hooks, estoy distribuyendo ese riesgo y si a todo el anuncio le va mal, no es porque el hook era malo, es porque el anuncio era malo. Y acá vamos a hacer lo mismo con cada idea que nosotros vamos sacando. Por ejemplo, este es un voz en off, este es tres razones y este puede ser una imagen de oferta directa. Y a cada uno le vamos a dar un presupuesto independiente, acá en este caso de $10 cada uno. Y lo que vamos a hacer es esperar que traigan ventas y cuando traigan ventas lo vamos a escalar acá mismo. No, no es que esto lo apaguemos y lo llevemos a la campaña de escalado, sino que literalmente lo vamos a escalar acá. ¿Y cómo va a ser el escalado? El escalado siempre va a ser sumarle entre un 10 a un 20% todos los días. Lo que vamos a hacer en la mayoría de los casos, igual esto va a depender un poco de su nicho, etcétera, pero acá le estoy dando como instrucciones generales y de cómo escalé exactamente esta marca. Y acá lo que van a hacer simplemente es subirle un 10 o un 20% acá mismo y al mismo tiempo se lo van a llevar acá. Da lo mismo que compitan, no se preocupen por eso. Al final lo que queremos es que vendan y no vamos a pagar este para que no compita, sino que tenemos que mantener todo lo que funciona, nunca se apaga.
y lo vamos a comenzar a escalar aquí mismo mientras lo llamo una campaña de escalado. Si en la campaña de escalado funciona mejor, tiene un mejor costo y este deja de funcionar, apagamos este porque ya lo tenemos acá. Y si en la campaña de escalado no funciona, simplemente lo apagamos de acá y lo dejamos acá. Hay veces que funciona en ambos lados, lo dejamos en ambos lados. Y así lo vamos a hacer con cada una de las ideas y vamos a ir escalándolas. Y estas son las dos únicas campañas que utilicé con esta marca que les mostraba acá, que logramos estos números. No utilizamos ninguna otro tipo de campaña. Además de esto de la campaña de testing y de escalado, a veces hay una tercera campaña que en este caso no aplicaba, pero que sí la ocupo con otros clientes, que es la campaña de Catálogo Advantage. Esta campaña es clave cuando vienen más de 10, 15 productos y también cuando el producto que están vendiendo se puede entender fácilmente simplemente viendo una foto. Es decir, que no requiere como un conocimiento técnico. Por ejemplo, la ropa. La ropa es perfecta para la campaña de catálogo porque es literalmente ropa, todo el mundo sabe cómo la ropa. Si te gusta visualmente, entras. Pero si ya venden algo que requiere un poco más de conocimiento técnico, por ejemplo, no sé, un panel solar que tiene unas ciertas características, no utilizaría este tipo de campaña. Y también tienen que tener más de 10 productos, como les mencionaba. En el caso de esta tienda no tiene más de 10 productos, así que ni siquiera la utilizamos. Y esta es toda la estructura de anuncio que van a estar utilizando y acá es donde van a estar invirtiendo la mayoría de su tiempo. Esto es por lejos lo más importante. Acá yo diría que invierto el 90% del tiempo en estar escalando tiendas. Y finalmente vamos a pasar a ver la monetización, que a pesar de que está en el tercer lugar, no es que sea inútil, por eso es un pilar del e-commerce, pero no tiene tanto peso como lo suelen vender muchas veces. Acá en monetización tenemos lo que es el CRO, que el CRO es más que nada cómo aumentar la tasa de conversión. Y para esto hay varias técnicas. Lo primero y lo más obvio es resolver todas las objeciones. De hecho, vamos a utilizar un texto para anotarlas todas. Acá, la página de producto, que es la donde la persona termina comprando, tiene que resolver todas las posibles objeciones. Por ejemplo, hay devoluciones, hay cambios, cuántos colores hay, cuál es la guía de tallas, efectos secundarios, cuáles son los efectos positivos que tiene el producto, tiempo me va a llegar. Todas las objeciones que se le pueden ocurrir tienen que responder en la página de producto. Porque a diferencia de una tienda física, donde uno va y lo atiende un vendedor y uno le puede preguntar todo al vendedor, en la tienda online no tenemos eso. Tenemos el WhatsApp, que es cierto que podemos colocarlo, o algún chat, pero no es inmediato. Y en el caso de que sí tengan un chat con inteligencia artificial que responda a todas las dudas, no es el mismo tipo de cercanía que tendría una tienda física y además no todas las personas lo van a utilizar. Yo, por ejemplo, soy el tipo de persona que si no veo toda la información, simplemente me voy, a menos que me guste mucho el producto, que ahí sí pongo esfuerzo de mi parte, pero si no, simplemente me voy. Eso es lo primero. También hacer que el producto sea deseable. Porque me pasó que trabajé con una tienda que vendía joyería, que tiene joyas muy bonitas y tenía un packaging precioso. Una caja que viene dentro de una bolsa, que trae un paño, o sea, un packaging precioso para las joyas, pero no habían fotos de eso. O sea, literalmente tenían una foto como con el fondo blanco y eso era todo. Se pierde el valor percibido del producto y no te dan muchas ganas de comprar. Entonces hay que hacer que el producto sea deseable, con fotos de alta calidad, mostrando beneficios. Eso es clave, mostrar beneficios en las imágenes. Mucha gente lo que hace es que simplemente en la foto del producto solamente muestra el producto, cuando se puede utilizar para mostrar mucho más beneficios, situaciones en las cuales se utiliza. Por ejemplo, trabajé con una tienda que vendía vestidos y una duda que tenían muchos las clientas era si cuál es la tabla de tallas, también si tenían devolución en el caso que no les gustaran. Entonces lo que hicimos fue poner en la última imagen una tabla de tallas y además pusimos una imagen extra explicando el sistema de devoluciones, qué pasa si no te gusta, cambios, etcétera. Y eso aumentó, más que aumentó, disminuyó la cantidad de gente que llegaba preguntando eso y por lo tanto eso liberó tiempo operativo a la gente que respondía mensajes. También además de que sea deseable con fotos, beneficios, también acá vamos a poner con descripciones. Tener el chat, como les decía, también suma. No todo el mundo lo va a usar, pero hay que tenerlo. Y eso sería principalmente la página de producto. Bueno, hay varias cosas más, pero aquí estoy nombrando con las más importantes. Luego tenemos la página de checkout, que la página de checkout lo más importante es simplemente que hayan varios métodos de pago, que sean pocos campos de información y que tenga el mismo branding del resto de la tienda. Porque a veces me pasa que veo una página de producto, tiene un botón rojo, después llego al checkout de Shopify y Shopify por defecto tiene los botones azules y nadie se preocupa de la página de checkout, o bueno, la mayoría de las tiendas no lo hace. Entonces yo aprieto el botón rojo, luego en el carrito desplegable me aparece nuevamente el botón rojo, pero llego al checkout y es un botón completamente distinto. Entonces como que inconscientemente se rompe algo, como que ya no está tan armónico y se deja ver que la tienda no es tan profesional. Obviamente no es que las personas vayan diciendo, uy, este botón cambió de color, entonces no voy a comprar. No es así, pero se ve inconscientemente menos profesional. Y además de estas dos cosas, también para que tengan una buena tasa de conversión, obviamente
Hay que tener buenos anuncios, que esto es lo que hablamos anteriormente, buenos anuncios que atraigan al público objetivo. Eso respecto al CRO. Luego tenemos los sistemas de recuperación, que vamos a poner recuperación, que esto es lo típico de cuando una persona no te compra la primera vez porque simplemente estaba vitrineando, como mirando las opciones que hay, o que alguien la interrumpió, entonces no pudo continuar con el proceso de compra. Aquí vamos a tener nosotros flujos de carrito abandonado, que es clave, y lo vamos a hacer por email marketing, que aquí las plataformas que yo más utilizo son Klaviyo y también una que se llama Omnisend, que es prácticamente igual que Klaviyo, pero que tiene más capacidad de correos. Y también vamos a utilizar otra que estoy ocupando hace poco, que se llama CK WhatsApp, que esto te hace un flujo de carrito abandonado por WhatsApp. Entonces, obviamente la gente ve más el WhatsApp que el email, así que tiene mayor tasa de conversión. Además del flujo de carrito abandonado, también van a ser el flujo de, bueno, este sería más que nada el flujo de checkout abandonado, que es cuando yo llego a la página de pago y dejo mis datos, entonces así me pueden enviar la comunicación. Pero también está el flujo de carrito abandonado, que es lo mismo, pero que este solamente aplica cuando la persona ya había dejado previamente su correo. Por ejemplo, imagínense que yo entré por un pop-up, o sea que entré a su tienda, vi un pop-up que me decía un descuentos, puse mis datos, luego me fui, luego volví, añadí al carrito, pero no llegué al checkout. La plataforma va a identificar que yo añadí al carrito, va a tener mi correo y ahí me va a poder hacer esto mismo de acá, de email marketing. Bien. Y además también de recuperación de incentivo. Siempre es bueno tener un pop-up, especialmente cuando están partiendo. Tener un pop-up para incentivar la primera compra. Pop-up primera compra. Y acá lo que mejor funciona definitivamente es el descuento primera compra. Yo he probado con envío gratis también. Funciona, pero no también como el descuento, también con concursos. O sea, siempre lo mejor es un descuento. Es el único descuento que siempre recomiendo hacer, porque en general no recomiendo hacer muchos descuentos, pero este sí vale la pena para incentivar la primera compra y luego así poder hacer que la gente te conozca, tener tus primeras compras y luego volver a venderle a esa persona. Y luego acá tenemos también la recurrencia, que acá he visto a mucha gente que habla sobre bueno, muchos mentores de e-commerce que hablan sobre la recurrencia, como que es fundamental, de que hay que sacarle profit a los clientes una vez al mes, etcétera. Y esto es cierto, la recurrencia es muy importante, pero no siempre se puede. Por ejemplo, yo tengo un cliente que vende muebles y la recurrencia es prácticamente nula, porque tú te compras un sofá para tu casa una vez cada 5 años probablemente. Es cierto que se le pueden vender cojines adicionales. Si una persona me compra un sofá, le voy a ofrecer un mueble para el televisor. En la práctica eso se puede hacer, pero los resultados no son para nada esperanzadores. Así que hay nichos y productos que no tienen recurrencia. No tienen recurrencia. Ahí lo único que se puede hacer son los productos complementarios, pero como les decía, en la práctica no es tan fácil como parece. Y hay otros productos que yo diría que son la mayoría que sí tienen recurrencia, por ejemplo, suplementos, también tenemos la ropa. La ropa, aunque parezca que no tiene recurrencia, es fácil de volver a venderle a un cliente ropa una vez que ya le gustó tu producto, cómo se ve, cómo fue el proceso de compra, es probable que te vuelva a comprar. Entonces acá, para la recurrencia, lo que vamos a estar utilizando es el email marketing. Idealmente también el WhatsApp marketing, aunque es un poco más caro. Así que el email marketing es bastante económico en relación a lo que se puede conseguir, así que lo recomiendo. Y también para los que no tienen recurrencia, igual aplicamos estrategia de email marketing, pero no para generar recurrencia, sino que pasa muchas veces que una persona llega, deja el correo en el pop-up para la primera compra, pero no compró. Simplemente porque quizás estaba mirando los muebles o estaba mirando el producto de alto ticket y no terminó la compra. Pero nos quedamos con su correo, vamos a comenzar a nutrir a esa persona con email marketing y luego la persona cuando realmente quiera hacer la compra, los primeros que se le van a ir a la mente vamos a ser nosotros que le hemos estado constantemente nutriendo. Y acá en email marketing me refiero a campañas de email marketing. Y acá lo clave para que las campañas tengan sentido es enviar email de venta, que son donde vamos a vender, también email de valor y también unos que yo llamo email mixto, que es donde primero aporto valor y luego termino con la venta. De hecho, vamos a ver al final la venta. Ah, sí. Email de valor sería consejos, tips, historias. Por ejemplo, en la tienda que vendemos muebles, damos muchos consejos sobre cómo cuidar los muebles, muebles de temporada, etcétera. O también historias. Simplemente algo que te cuenten para entretenerte. Por ejemplo, hay muchas tiendas que crean un personaje ficticio, yo también lo hago. Una tienda que vende productos de ciclismo tiene un personaje ficticio que se llama Pepito y Pepito envía historias de ciclismo. Por ejemplo, el otro día salí a andar en bicicleta y me pasó esta historia. ¿Te ha pasado a ti también? Como algo interesante. Una persona que esté en el nicho sí le va a interesar. Luego los mixtos son consejos, tips, historias, pero que terminan con un llamado a la acción, con un CTA o con productos. Y luego tenemos los de venta, que es simplemente oferta directa.
cómprame ahora. Que estos de oferta directa yo los suelo recomendar enviar a final, principio de mes. Como que ahí hago un poco más de énfasis en los de oferta directa, porque es donde la gente ya recibió el sueldo, el salario, entonces tiene más poder adquisitivo y puede gastar y comprarse este tipo de cosas. Y lo que es clave es que para los que sí tienen recurrencia, esto es mucho más importante porque, por ejemplo, una persona que te compró un suplemento, una creatina, que es para ir al gimnasio o simplemente para consumir creatina porque tiene beneficios para el cerebro, se le va a agotar esa creatina y va a tener que volver a comprar. Y si tú constantemente estás enviando campañas de mail marketing, esa persona cuando tenga que comprar, va a comprar a través del correo que ya vio. Y para que vea tus correos, no tienes que estar todo el tiempo vendiéndole, diciendo, mira, tengo esta oferta, mira, cómprame. Porque si yo sé que siempre me envías correos donde me quieres que yo te compre, voy a dejar de abrir los correos porque sé que solamente me estás intentando vender. Pero si a veces me mandas consejos, otras veces me mandas historias y otras veces me mandas una oferta, no voy a saber cuál viene. Entonces sí los voy a terminar abriendo o cuando me envíes una oferta como que no me va a molestar porque ya me aportaste valor. La idea es que la relación sea más o menos unos 3 a 1. Es decir, que envío 3 correos de este tipo y luego envío un correo de venta. A excepción de temporadas como Black Friday, donde ahí sí vamos a enviar mucho más de oferta directa. Y también es bueno el email marketing o también el WhatsApp marketing cuando hay eventos, como puede ser el evento como tipo Black Friday, Cyber Day, o también inventarse cierto evento. Por ejemplo, o no inventar, sino que utilizarlo. Por ejemplo, el cumpleaños del fundador, el inicio de la tienda física, ese tipo de cosas. O el Día de la Madre también puede ser un evento que puede funcionar, etcétera. Ahí tenemos como otra excusa para ir creando campañas. Y estos serían los principales sistemas que estamos aplicando hoy en día y que aplicamos con esta marca en particular para pasar de los 10.000 a 55.000 dólares al mes. Para hacer un pequeño resumen, lo primero es tener los números muy claros, saber exactamente cuáles son todos mis costos, mi margen, cuánto es lo que tengo que vender para recién hacer ganancia. Luego que tenemos claro eso, tenemos que tener pulido cada uno de los pilares del e-commerce. Tenemos que tener un buen producto, por supuesto, y que tenga un buen margen. Tenemos que tener buenos anuncios, que es lo más importante y donde vamos a estar invirtiendo la mayoría del tiempo. Y para tener esos buenos anuncios vamos a hacer mucha investigación de mercado. Y además tenemos que tener sistemas que nos permitan tener una buena tasa de conversión, que nos permitan tener sistemas de recuperar ventas perdidas y también de recurrencia, que sí es el caso de esta marca de acá, donde estamos enviando más o menos unas 3 campañas a la semana todos los meses. Y eso sería todo sobre cómo escalar una marca de e-commerce de 10.000 a 55.000 dólares al mes. Espero que te haya gustado el video y nos vemos en el siguiente.